Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy vamos a hacer otra vez un video referente a las máquinas caseras Zinker y sus accesorios. Contar con los accesorios correctos para tu máquina hará que le puedas sacar el máximo rendimiento. El día de hoy vamos a hacer la prueba de confección con este aparato llamado Ruffler que nos sirve para plisar. Vamos a hacer el video de cómo colocarlo en tu máquina y de cómo usarlo. Lo primero que tenemos que hacer es retirar el tornillo que tenemos en la parte de abajo de nuestra máquina para poder quitar completamente el pie. Hay dos maneras de colocar el pie: atornillándolo en la parte de la izquierda y jalando el pie hacia enfrente y colocándolo. Por la altura de este pie, pues el aparato también tiene la misma altura, lo que significa que tenemos que atornillarlo aquí, quitando este pie. Y esta parte de aquí, bueno, ya que está colocado el pie y ya está el descanso aquí donde sujeta el aguja, ahora hay que ponerle el tornillo. Aprieten muy bien el tornillo para que no suceda un accidente. Tenemos apretado muy bien el tornillo, entonces bajamos lo que es nuestra patita de la máquina para que caiga el peso completo del pie. Este aparato no lo he utilizado, obviamente lo compré cuando fui a la tienda de nuestros amigos de Mac Costuras, que muchos tienen dudas de dónde está. Les voy a leer nuevamente la dirección. Está en la calle República del Salvador, número 73, local B, en el centro de la Ciudad de México. Ustedes pueden ver en su pantalla el correo electrónico y también pueden ver lo que son los números. Así que ya saben, si quieren maquinaria para su taller, refacciones, servicio técnico, accesorios y demás, pues acudan con nuestros amigos de Mac Costura y digan que van de parte del canal de YouTube de Canon JCSR. Y como les decía, yo fui a comprar este aparato, no lo he utilizado, así que estaremos haciendo pruebas de a ver qué es lo que hace. Seguramente mucha gente lo ha de tener, es uno de los accesorios básicos en máquinas caseras. Y es muy importante para mí hacer este video porque quiero mostrarles que deben de atreverse a moverle a sus máquinas, a ver para qué sirve. El manual de este aparatito viene en otro idioma. Les he hecho videos de una aplicación para poder traducir al instante una cosa que esté en otro idioma a nuestro idioma, ¿no? Por medio de una fotografía lo traducimos, pero bueno, igual ya estaré haciendo el video después porque es muy importante. Generalmente todo lo que compramos está en otro idioma y pues muchos no entendemos. Pero vamos a hacer la prueba de costura. Vamos a ver para qué son esto que tenemos aquí arriba. Nos lo explicaba nuestro amigo Fernando en el video. Pero bueno, nada como estar en casa y ponerlo en práctica. Aquí tenemos una numeración. Tenemos una estrella, 12, 6 y 1. En la parte del costado izquierdo, 0, 1, 2, 3, 4 y 8. Imagino que son medidas. Vamos a apretarlo. Ahorita lo vamos a ver, vamos a probarlo en todos lados. Vamos a probarlo en toda la numeración para ver pues cómo funciona exactamente esta plaquita. Pues bueno, esto se ve mucho más sofisticado que un simple pie para plisar que he utilizado en una máquina recta industrial. Así que vamos a conocer realmente el funcionamiento. Lo primero sería poner nuestra máquina en recta, ¿de acuerdo? En la que la aguja caiga en medio, porque por ejemplo si yo muevo mi máquina a esta posición, la aguja se carga hacia el lado derecho y pues entonces podría afectarme ahí. Pueden ver ustedes cómo va a bajar la aguja. Ahí baja perfectamente. Si yo la moviera hacia el lado derecho, pegaría la aguja. Entonces es muy importante que antes de utilizar un aparato que lleguen a poner en su máquina, cerciórense de que la aguja esté centrada. Vamos a utilizar puntada en el número 3 y un cachito, porque no sé qué tanto se cierre la puntada ni qué tanto haga todo esto.
Vamos a hacer la prueba en tela rígida para ver cómo plisa y qué tanto plisa en cada una de estas posiciones. Tiene arriba y abajo. Bueno, tengo un pedazo de tela color negro. Los hilos son claros. Esto es pues para que pueda haber un buen contraste en la cámara. Vamos a ponerlo en todos los puntos. Vamos a ponerlo primero en la estrella. Les vuelvo a repetir, en esta parte de aquí tiene numeración del 0 al 5, más bien del 0, 1, 2, 3, 4 y tiene 8. Vamos a hacer dos pruebas en cada una de estas partes. Vamos a ponerle aquí en donde está la estrella. Vamos a ponerlo en el 0 y después lo vamos a poner en el 8 a ver qué es lo que nos hace. Recuerden que una de las cosas más importantes es no meter la tela, digamos, así luego donde inicia la aguja. Hay que pasarlo un poco para que no se les atore como a mí me pasó ahorita. Levanten el pie de su máquina. Levanten el pie cuando vayan a meter la tela para que les sea mucho más sencillo. Vamos a ir metiéndolo en esta parte de aquí abajo. Espero que lo aprecie bien la máquina. Así. Ya sobrepasó la tela. Entonces ahora sí bajamos el pie. Y vamos a ver qué es lo que nos hace. Está en la estrella. En el número 0. Aquí tengo puntada en el 3. Esta misma puntada la vamos a mantener en todas las pruebas. Pueden ver. No enchina nada. Bueno, vamos ahora a bajar al número 8. Apretamos muy bien. Y seguimos con la prueba. Pues no, lo mantuvo prácticamente como si fuera una costura recta, sin problema. Vamos a continuar con la siguiente prueba. Hay que levantar esto. Nada más lo levantamos tantito y lo bajamos. Lo levantamos y lo bajamos. Ahora en el número... Aquí dice 16. No, dice 12, 6 y dice 1. Entonces vamos a ponerlo en el 12. Igual con... la numeración ahora hasta arriba en el 0. Porque lo importante es mostrarles como que el máximo y el mínimo que pueda hacer en su máquina. Levantamos el pie. Y vamos a meter otra vez la tela. Sobrepasando lo que es la aguja. Ahí está, más o menos al donde inicia el pie en la parte de atrás. Bajamos. Y vamos a ver qué es lo que nos hace. Ustedes pueden ver, ahí ya está haciendo una especie de plisado. Pero parece ser que no está tan marcado. No está tan marcado. De hecho nada más hizo el primero. Bueno, vamos a terminar ese y vamos a hacer el segundo. Utilizando en el mismo espacio que marca 16, vamos ahora a bajar al número 8 a ver qué es lo que nos hace. Vamos a hacer la prueba. Ahí ya está plisando más. Cada cierto, pues a lo mejor como cada 4 o 5 centímetros se está plisando. Ahí terminamos la segunda prueba completa. Vamos a hacer la tercera prueba. Levantamos y pasamos al siguiente número, que es el número 6. Vamos a aflojar el tornillo y lo vamos a subir al 0. Y vamos a meter la tela nuevamente. Vamos a hacer esta prueba en todas las ocasiones. Vamos a bajar el pie. Bueno, vamos a la tercera prueba. Vamos a... Se escucha. Está plisando. Pero recuerden que está en el tercero y está en el 0. Creo que ahí no plisa tanto. Vamos a bajar al número 8. Ahorita les voy a mostrar al final todos los pedacitos de la tela así sobrepuestos para que vean ver la variación del plisado. De todas maneras lo van viendo aquí mientras voy cosiendo. Vamos a coser. Ahora está en el 8, está en, pues no sé si en lo máximo o mínimo. Bueno, lo plisa mucho más. Listo. Vamos a sacar.
Ahí tenemos. Ya se nota mucho más el plisado. Vamos a realizar la última prueba. A ponerlo en el número 1. Mi esposa me la hace de tos. No pasa nada. Vamos a ponerlo en el número 0. Levantamos el pie para que pueda pasar bien la tela. Vamos a hacer las últimas 2 pruebas para ver qué tanta diferencia, y ustedes pues elijan la numeración correcta para plisar pues a lo que ustedes vayan a hacer. Está en la última con el 0. Ok, aquí vemos que está plisando mucho más. Terminamos, vamos a sacar la tela, siempre con la aguja arriba, y cortamos el hilo. Bueno, aquí ya se nota perfectamente el plisado. Ahorita lo vamos a ver con fondo blanco y en contraste para que lo puedan ver bien. Bueno, vamos a cambiar la numeración al número 8 y vamos a hacer la última prueba de costura. Vamos a ver. Bueno, aquí vemos inmediatamente empieza a plisar bastante. Creo que lo plisó muchísimo. Vamos a levantar el pie y la aguja y terminamos las pruebas. Hemos terminado de realizar la prueba de plisado en el aparato en una máquina casera Singer modelo 3210 simple. Solamente tiene 10 puntadas básicas, pero sin embargo les sigo tratando de mostrar videos del interés de ustedes, ya que muchas personas cuentan con máquinas caseras en su casa y todavía tienen miedo a usarla al 100%, adquirir un accesorio tan básico y tan simple que se ve, pero tan útil para todos nosotros que nos dedicamos a la confección. Aquí tenemos las pruebas, se las explicaré nuevamente con el aparato para que les vaya diciendo. Bueno, aquí tenemos ya, quitamos el aparato de la máquina para que lo puedan ver otra vez de cerca. Les dije, aquí tenemos 4 posiciones, tenemos una numeración 1, 0, 0, 1, 2, 3, 4 y 8. En la posición de la estrella, que es esta primera, y el 0, pues hizo prácticamente una costura recta. Vamos a prender la luz, una costura prácticamente recta. No hay tanta diferencia. Cuando bajamos a la posición 8, plisó solamente al inicio, hizo un pequeño plisado, casi ni siquiera se nota, es prácticamente nada. Bueno, ahora cuando colocamos el aparato en el número 12, que sería en la segunda posición de izquierda a derecha, en el 0 nos hizo un pequeño plisado al inicio y se ve ligeramente corrugado, pero no cambió tanto. Cuando lo pasamos al número 8 es cuando ya nos hizo un plisado un poco más marcado, más o menos cada 2 o 3 centímetros hizo una especie de plisado, lo podemos notar. Eso es en la segunda prueba. Cuando realizamos la prueba en la posición número 3, que sería el número 6 o 3 del lado izquierdo hacia el lado derecho, igual en el 0, nos hizo exactamente lo mismo que en la segunda prueba, solo un pequeño pliegue al inicio, lo demás prácticamente está plano en costura recta. Cuando bajamos esto mismo a la posición número 8, es cuando notamos todavía más el plisado de la máquina. Ahí se nota mucho más corrugado. Vamos a ver lo que nos hizo en la posición número 4. Bueno, aquí tenemos ya la última posición, que sería la número 1. Cuando estaba en la posición 0, la máquina plisó todavía más que en las demás pruebas anteriores. Sí se nota ya la diferencia, ya se ve totalmente cerrado. Cuando bajamos esto al número 8, es cuando totalmente enchinó la tela. Entonces, pues bueno, ya sabrán ustedes qué tanto intermedio. Si le ponen en el 2 o en el 3 o en el 4, pues obviamente se va a abrir mucho más que esto. Un poquito más que esto. Y así es como se realizan las pruebas en los aparatos. Se llevan como que al extremo, de un lado a otro, lo más cerrado y lo más abierto. Ya dependerá de nosotros el calibrarlo a lo que nosotros vayamos a ocupar. No sé qué tanto cambie, por ejemplo, si se quiere plisar el tul, si se quiere plisar inclusive tela elástica. Esto es tela rígida, entonces puede cambiar
el resultado a como se lo estoy mostrando en el video, dependiendo del material en el que se vaya a hacer, pero ustedes deben de estar haciendo las pruebas en su máquina, pues para que tengan el mejor resultado. Ok, amigos de YouTube, espero que les haya gustado y servido el video que les acabo de mostrar el día de hoy referente al aparato para plisar en máquinas caseras que se llama el aparato Ruffler. Ya sabes que si lo quieres obtener, puedes visitar a nuestros amigos de Mac Costura, ubicados en la calle República de El Salvador, número 73, local B. Esto es en el centro de la Ciudad de México, área 8. El código postal es el 06080, delegación Cuauhtémoc. Y pues bueno, les voy a estar poniendo la información de la tienda aquí abajo en la descripción del video. Y ahora sí, hazme saber de qué parte del mundo nos estás viendo y recuerden, nos vemos hasta la próxima. Adiós.